Ahí está. Listo. Bueno, pues muy buenos días, sean ustedes bienvenidas y bienvenidos. Me presento, soy la doctora Miriam Sánchez Monroy. Estoy adscrita al Instituto Tecnológico de Mérida, que pertenece al Tecnológico Nacional de México, y en este evento voy a participar como moderadora. Y me voy a permitir presentar que en el marco de la 8ª Semana Nacional de las Ciencias Sociales, se va a presentar la conferencia con el título El arte de educar con propósito, que estará a cargo de la doctora Gladys Yvette Chan-Chi, para lo cual me voy a permitir mencionarles su breve reseña. La doctora Gladys Yvette Chan-Chi es doctora en educación por la Universidad Centro de Estudios Superiores del Sureste. Es maestra en innovación educativa y licenciada en educación por la Universidad Autónoma de Yucatán. Actualmente es profesora de enseñanza superior y coordinadora de la maestría en innovación educativa en la Facultad de Educación de la Universidad Autónoma de Yucatán. Imparte clases a nivel licenciatura y posgrado. Es directora de tesis y trabajos terminales. Es responsable del proyecto de servicio social sobre bienestar escolar. Cuenta con reconocimiento a perfil deseable PRODEP. Es candidata en el Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras. Es integrante del Padrón Estatal de Investigadores, Tecnólogos y Vinculadores del Estado de Yucatán. Ha sido responsable y colaboradora en proyectos de investigación y ha publicado capítulos de libros y artículos en revistas indexadas y de divulgación. Para lo cual, pues, me permito cederle la palabra a la doctora Chanchi. Muchas gracias, doctora Miriam. Pues bienvenidos, sean todos bienvenidos a esta conferencia en este tiempo donde vamos a estar dialogando un poquito acerca de, como titulamos esta conferencia, el arte de educar con propósito. Voy a proyectar una presentación para dar inicio. ¿Me pudieran indicar si ya se puede ver la presentación? Ya se puede ver, Ivette. Ahí está, muy bien. Bueno, entonces, para iniciar este título, pues tan particular, ¿no? El arte de educar con propósito, nos invita a reflexionar en un primer momento, en el punto en el que nos encontramos en estos momentos. Actualmente nos encontramos en una época marcada por la incertidumbre, la inmediatez del momento, una evidente falta de sentido, una vaga claridad muchas veces de lo que se quiere, de lo que se busca, de lo que se persigue. Sueños que si bien son muy buenos y son maravillosos tenerlos, necesitamos ponerles una fecha para su cumplimiento. También nos encontramos en una época que se marca por conflictos que muchas veces se generan en el día a día, que están presentes en diferentes tipos de situaciones, diferentes momentos, escenarios en los que nos vamos desenvolviendo. Asimismo, está marcada por un incremento de violencia en los diferentes contextos donde nos vamos desenvolviendo, incluyendo al contexto escolar. Este tipo de violencia la vamos viendo en las noticias, la vemos en nuestra aula, la vemos en nuestras relaciones, la vemos en diferentes escenarios.
Y esto nos invita a pensar qué es aquello que está ocurriendo. Entonces, por esa razón, el título de esta plática, educar con propósito, educar desde el propósito. La educación, de acuerdo con este autor, con Brusson en 2008, nos indica que está llamada a indicar tareas y modelos donde los estudiantes puedan realizar la búsqueda del propósito. Nuevamente aquí aparece este constructo, ese propósito que se necesita tener claridad, definirlo, porque este es aquel que va a orientar y va a dar dirección a mi vida, a mi actuar, a mis acciones, me va a ayudar a comprometerme. A veces pensamos que educar, que enseñar es estar en el aula y como ayer en otra charla compartíamos, es transmitir conocimientos, ¿no? Y no se trata de eso. A veces pensamos que, de acuerdo con el contenido que tengamos, mientras más actividades de aprendizaje, mientras más tareas eh, pongamos sobre la mesa, le indiquemos al estudiante para realizar, estamos logrando los aprendizajes en ellos. Y entonces empezamos a saturar y a saturar y a saturar. Y con esto no estoy diciendo que esté mal indicar tareas, por supuesto que no. Son parte del proceso educativo y son clave, nos van a ayudar, son relevantes. Pero todo esto tiene que ser desde la reflexión, desde la conciencia, desde la alineación con los objetivos que se van persiguiendo y todo en el marco de que pueda realmente generar un aprendizaje en el estudiante. Entonces, la escuela debe educar desde ese sentido. Debe enseñar al estudiante a conectar con sus propias fortalezas personales, aprender a superar obstáculos que son inherentes a nuestro día a día, no solo en el ámbito académico, sino en el ámbito personal, en el ámbito familiar y en las diferentes esferas donde nos vamos desenvolviendo. Siempre vamos a encontrar ciertas situaciones que por ahí nos van a mover el piso, como diríamos coloquialmente, y tenemos que aprender a responder en ello. ¿Y cómo vamos a responder? A partir de lo que yo soy como persona, a partir de todas esas fortalezas que yo tengo y que pongo al servicio de mi aprendizaje a lo largo de toda mi vida. Todo esto va a contribuir al florecimiento del estudiante desde entornos de bienestar. Y aquí aparece otro constructo sumamente importante en la época actual en la que vivimos, ¿no? El bienestar de nuestros estudiantes, el bienestar incluso del propio profesor. Por lo tanto, la educación se encamina hacia una formación humana. Es meramente humana. Trabajamos con seres humanos, trabajamos con personas que tienen cualidades, que tienen mucho que dar, que tienen un potencial increíble que necesitamos poder conectar con ese potencial. Seligman nos habla de la necesidad, la relevancia de cultivar las virtudes, las fortalezas de carácter. Algunas de ellas son el amor, que para mí, bueno, es la base de todo, del ejercicio de la profesión docente, de la conducta que vamos desarrollando. O sea, el amor está presente en todo lo que vamos realizando, en todas nuestras actividades. La creatividad, la curiosidad por aprender, entre muchas otras fortalezas de carácter y virtudes que Él nos presenta, que necesitamos trabajar con los... Se detuvo la... Un
momentito, por favor, tenemos algunas fallas técnicas. Parece ser que la doctora Ivette se desconectó. Un momento, por favor, se está arreglando la falla técnica. Gracias. Creo que tuve un detalle con mi red. Bueno, vamos a continuar. Entonces, como les compartía antes de este detalle técnico, Seligman nos invita a desarrollar esas fortalezas de carácter en los estudiantes para enseñarlos a vivir una vida plena, para que este aprendizaje realmente sea un aprendizaje que sea relevante para ellos y que sea disfrutable también. ¿No? Entonces, ¿qué es en sí este propósito del que tanto estamos hablando desde el principio? Se marca dentro del propósito de vida que responde a la pregunta, ¿para qué estoy aquí? Es un catalizador, es un motivador que impulsa a las personas
para decir sí a pesar de las situaciones complejas que pueda estar enfrentando. Este propósito, conectar con él, le va a permitir establecer metas, metas claras, metas relevantes, metas que aportan a su formación y le va a poder permitir desarrollar esas metas. Como parte de esto, tenemos la necesidad de encontrar el significado y entonces aparece este constructo de sentido de vida que, de acuerdo con Seligman, el sentido se enfoca en encontrar el significado de lo que yo estoy haciendo. Va a permitir que las personas puedan florecer de acuerdo con el potencial que tienen. Ese encontrar mi misión y saber para qué lo estoy haciendo, las razones por las que lo estoy haciendo. Tener claridad en esto me va a llevar a ese encuentro con el significado, que hace referencia al sentido de pertenencia, al significado valioso de algo que incluso resulta o puede resultar ser superior a mí mismo, a nosotros mismos. De manera que cuando un estudiante es capaz de conectar con ese significado, de encontrar el significado del por qué está estudiando, por qué se está esforzando, por qué está trabajando tan fuerte por lo que está trabajando, lo puede conectar con experiencias de aprendizaje que se vuelven para él agradables, que resultan gratificantes, que encuentran un significado personal, parece seguir levantándose el día a día, seguir luchando por lo que se desea, continuar aportando desde lo que yo soy y estar en continua interacción con las demás personas para ir construyéndonos y transformándonos juntos e incluso poder impactar hacia la transformación social. Entonces, este sentido de vida, esto Damon en 2009 nos dice, un estudiante que conecta con esto lo va a vincular con sus experiencias académicas, no solamente con sus experiencias personales, sino dentro del ámbito educativo, en la escuela. Y esto se va a ver en el incremento de su motivación, se va a ver en el trabajo que realiza, en el esfuerzo, en su rendimiento académico, va a impactar en todas las áreas y dimensiones de su vida, se va a ver presente. Y esto nos lleva a pensar, ¿dónde puedo encontrar ese significado? ¿Cuáles son esas fuentes? Anteriormente hemos estado platicando un poquito dónde encontrarlas y estas las podemos encontrar desde las actividades escolares, como nos mencionaban los autores anteriores que vimos, desde tus actividades recreativas, tus actividades extracurriculares, el voluntariado para el que nos inscribimos y colaboramos de forma desinteresada por ciertos propósitos, para ciertos fines que van más allá de traer un beneficio personal, sino que beneficia a otros contextos, esa generosidad de poder apoyar a la otra persona, a quien lo necesita, de poder establecer acciones, que esto me lleva pues a la colaboración con diferentes asociaciones en donde yo pongo al servicio mi potencial, mis virtudes, mis fortalezas y trabajo con ellos para el logro de un bien común. Va a impactar definitivamente en mis relaciones interpersonales, en cómo yo me voy relacionando con las demás personas. Puedo encontrar este significado incluso en los valores que cada uno de nosotros tiene, desde el trabajo que realiza, las experiencias que comparte. En cada etapa de nuestra vida y en cada momento vamos encontrando un significado. Este significado no nos puede ser otorgado por nadie. Nosotros tenemos que conectar con él y es tarea de nosotros
poder encontrarlo, poder descubrir ese significado y seguir avanzando. Y entonces, como profesores, nuestra tarea es apoyar al estudiante para que pueda conectar con ese propósito, para que pueda hallarlo, para que pueda fortalecerlo. Es una tarea de la educación poder hacer esto. Y el profesor es una persona que es clave dentro del proceso. Si bien nuestros estudiantes son la razón de ser de todos nuestros programas, de nosotros mismos, el profesor es un agente de cambio, un agente importante dentro de este proceso de enseñanza. Y este profesor necesita ser comprometido, comprometernos con la formación que realizamos. Siempre como profesores tenemos que dar mucho más de nosotros y esto es lo satisfactorio, ¿no? Ir viendo cómo va transformándose el estudiante, cómo va creciendo, cómo lo vamos viendo convertirse en la persona en la que se puede llegar a convertir, ser una, ahora sí que auténtico. Como profesor necesito ser auténtico. ¿Quién soy yo como persona? Es lo que yo soy como profesor. Esa autenticidad, esa congruencia entre nuestras acciones, entre lo que yo soy en el aula, en la parte del discurso, mis acciones, el todo, ser intencional con el estudiante, preocuparme genuinamente por ellos, por su formación, por su bienestar, tener pasión por lo que hago. Y entonces toda esta misión que yo tengo como profesor, encontrarle ese significado que también es importante para poder trascender. Que ayer platicábamos un poquito sobre este aspecto de la trascendencia. ¿Qué huella estás dejando tú en las personas que te rodean? En este caso, en el aula. ¿Qué huellas estamos dejando? Porque absolutamente todos dejamos huella. La pregunta es, ¿qué tipo de huellas dejamos? Y sobre esto también es una pauta que nos ayuda a poder trascender desde nuestras fortalezas de carácter, desde el amor que como al principio les comentaba, es para mí es la base de todo, desde la empatía, desde la generosidad cuando preparamos clase, cuando diseñamos, cuando compartimos en el aula, desde esa creatividad y desde las diferentes fortalezas de carácter que nosotros tenemos y vamos desarrollando, vamos trascendiendo. Como estudiantes, tenemos que recordar que nuestros estudiantes son seres humanos únicos, seres humanos valiosos, que tienen diferentes habilidades, que algunos ya las tienen de forma innata y otros hay que apoyarlos para que lo puedan desarrollar, pero que todos, cada uno de ellos es valioso por el hecho de ser una persona y que tenemos que atender tanto los procesos intelectuales como los procesos enfocados en el aprender a ser para aprender a convivir. Y entonces estas virtudes y fortalezas de carácter se van a hacer presentes, se van a poder desarrollar en ellos y van a poder lograr ser ciudadanos que pueden convivir, que pueden crecer, que pueden interactuar, que pueden sumar, que van aportando desde sus propias capacidades, porque cada uno tiene diferentes tipos de habilidades y esa suma de todo esto en conjunto potencia todo lo que pueden lograr, todo lo que pueden construir, potencia su aprendizaje. El aprendizaje es la construcción social a partir de las experiencias, de las interacciones que se generan en el aula, que se generan en los diferentes escenarios donde se van desenvolviendo.
Y entonces, este educar con propósito, educar desde el propósito nos va a invitar a tener presente todo lo anterior y poder construir esas experiencias de aprendizaje relevantes. El aula es maravillosa, es para mí como una especie de laboratorio, pero que no necesariamente me tengo que quedar solamente en el aula. También puedo diseñar actividades al aire libre, también puedo realizar diferentes tipos de actividades, utilizar la creatividad para proponer todo desde el marco del aprendizaje que se busca lograr, promover el incremento de emociones positivas, porque nosotros y nuestros estudiantes aprendemos mejor cuando se están desarrollando emociones positivas, cuando están ahí, cuando nos sentimos en ambientes seguros, en ambientes de confianza, cuando estamos en un proceso de formación en donde a veces nos podemos equivocar, pero ese equivocarnos siempre va a traer un aprendizaje. Y tu tarea como profesor es guiar al estudiante, promover también la construcción de vínculos y lazos afectivos para que se puedan generar entornos de convivencia saludables. Entonces, esto también nos va a ayudar a la construcción de metas que finalmente deben brindar dirección. En el donde nos encontramos, necesitamos construir proyectos, proyectos que dirijan nuestro actuar para nuestro propio fortalecimiento personal, para la generación de bienestar. Y entonces, todo va a aportar para el cuidado de nuestra salud socioemocional. Vamos a poder aprender la relevancia, vamos a poder conectar. ¿Por qué es importante que yo aprenda esto? ¿Por qué lo debo de aprender? ¿Por qué aprender con el otro no solamente va a generar beneficios para mí, sino también para mis pares? ¿Cómo jugando, cómo aprendiendo, divirtiéndome, voy creciendo, voy siendo no solamente en la adquisición de competencias que voy a poder movilizar y voy a ser capaz de realizarlas, sino que también en aquella dimensión que es tan necesaria trabajar, que es la dimensión personal. Y todo esto nos va a ayudar a poder ir floreciendo. A continuación, les voy a compartir algunas experiencias de educar desde el propósito. Específicamente en alguna asignatura, algunos de los temas que hemos trabajado son fortalezas personales, el contacto con la misión que tengo como estudiante, como futuro profesional de la educación, la conexión con esas redes de apoyos. Todo esto desde enfoques de educación positiva, desde la promoción de las fortalezas personales o también conocidas como virtudes y fortalezas de carácter que señala Martin Seligman para la construcción de climas positivos, donde el estudiante, como les comentaba, se siente seguro de aprender, donde el estudiante está construyendo con los demás y en este sentirse seguro puede ir poniendo en práctica todas las competencias que va adquiriendo, las puede ir movilizando. En esto trabajamos estas fortalezas desde diferentes tipos de ejercicios vivenciales y aquí comparto algunas donde el estudiante es capaz de realizar una introspección y poder encontrar cuáles son esas fortalezas que tiene, cuál es la razón por las que necesita encontrarlas. Porque para que yo pueda aprender, tengo necesariamente que descubrir esas fortalezas, porque estas fortalezas me van a ayudar al logro de mis aprendizajes. Pero también necesito identificar
cuáles son mis debilidades, cuáles son mis áreas de oportunidad, para que a partir de ello yo pueda establecer acciones que me ayuden a ir ya sea erradicando aspectos que no necesito porque están obstaculizando mi crecimiento, porque están obstaculizando mi aprendizaje, como por ejemplo el miedo, el temor que me paraliza y que entonces no me permite aprender, no me permite poder expresarme en clase. Entonces esto no lo necesito. Todo esto es necesario hacerlo consciente para el estudiante, que él pueda trabajar desde estos aspectos para irse fortaleciendo. Y aquí uno de los comentarios era que descubrió la persona que es responsable, que es creativo, que tiene seguridad en él. Entonces, a través de este tipo de actividades con nuestros estudiantes, ellos van conectando consigo mismos, van reafirmando o van descubriendo incluso aquellos aspectos que pensaban que no estaban o que no se habían puesto a, ahora sí que a pensarlo o a darse cuenta de que esto, cómo está repercutiendo en mi proceso. De igual forma, trabajamos el hecho de que puedan encontrar ellos su misión. ¿Cuál es tu misión como estudiante? ¿Para qué estás estudiando esta licenciatura? ¿Qué es lo que tú quieres hacer? Todas estas preguntas que muchas veces son tan reflexivas y que nos invitan a ese proceso de análisis, de bucear dentro de nosotros mismos, de encontrar, de reconectar, de ahora sí que recordar por qué elegí esta carrera, por qué la estoy estudiando, ¿qué sucedió al punto en el que me encuentro hoy? Son aspectos que van a permitir revitalizarlos y les van a ayudar a seguir adelante. Y entre los comentarios mencionaban ser una persona que transmita enseñanzas a los alumnos. Esa es mi misión, decía esta persona, donde pueda yo ser una persona a la que el estudiante le tenga confianza. Y nuevamente vamos viendo cómo nuestra misión se va relacionando con nosotros, con lo que nosotros somos, con lo que queremos lograr en el para qué. Esa pregunta tan importante de ¿para qué estudio esta carrera en este caso? Que son estudiantes que se forman para ser futuros profesionales de la educación. Y estas actividades las vamos trabajando desde diferentes dinámicas, desde reflexiones, desde procesos de role-playing, desde actividades lúdicas. Y otro de los temas que abordamos son las redes de apoyo. La razón por la que es tan importante contar con una red de apoyo, tanto en tu vida personal como en tu vida académica, porque esa red de apoyo va a ayudarte, va a estar allí, vas a poder trabajar con ellos, vas a seguir construyendo con ellos, te van a sumar, te van a ayudar a desarrollar otro tipo de habilidades y vas a ir creciendo. La suma de cada uno de nosotros, de la gente que te va rodeando, va potenciándote, va haciéndote ser, crecer hasta convertirse en el profesional en el que te quieres convertir. Y aquí comentaban, los amigos son una batería para el ánimo. Creo que como tú, soy bueno escuchando a otros y haciéndolos sentirse escuchados. Entonces, en el aula, generar bienestar, trabajar desde actividades de tipo vivencial, trabajar actividades que les permitan a ellos acompañarse, que les permitan ir creciendo juntos, indudablemente fortalecen a la persona y fortalecen su formación y aportan a su proceso de construcción de aprendizaje.
Y finalmente aquí comparto con ustedes algunos testimonios al finalizar el curso a partir de todo lo que se trabajó. Decía, mi fortalecimiento personal me permitió mejorar mi comunicación con mis pares, lograr relaciones sanas, me permitirá controlar mis emociones día a día en mis distintos roles como estudiante, como persona. Otro estudiante decía, me ayuda a reconocer mis habilidades, mis defectos desde el inicio de la licenciatura para poder mejorarlos, para poder potenciarlos en el transcurso de la carrera. Y la cuestión del ambiente. Aquí señalaban la importancia de la construcción de ambientes cálidos en el aula, donde prevalezca el respeto, las actividades que se van desarrollando sean en el marco del respeto conmigo mismo, con el profesor, con los demás compañeros y ahora sí que el desempeño igual del profesor en el cómo va conduciendo las diferentes actividades. Conectar es clave para poder enseñar. Y finalmente mencionaban, cada día se construye el crecimiento personal y se fortalecen los vínculos de colaboración. Entonces, en conclusión, a partir de todas estas experiencias, nos va mostrando que la formación del estudiante requiere de la atención de la dimensión personal, de estos pilares de los que hablaba en su momento Jacques Delors, cuando mencionaba uno de estos pilares que es el aprender a ser, que es tan necesario para el logro de los otros pilares. Entonces, en una época donde el sinsentido parece estar muy presente, donde vivimos, como al principio veíamos en la reflexión, vivimos tan rápido, vivimos en la inmediatez, en donde de repente, pues, creo que queremos que todo sea rápido, rápido, rápido y podamos pasar a otra cosa. Necesitamos educar desde el propósito. Necesitamos trabajar en el fortalecimiento de la dimensión personal, en el desarrollo de virtudes y fortalezas de carácter, de todas estas fortalezas que van a nutrir a la persona y que lo van a ayudar a convertirse en la persona y en el profesional que puede llegar a ser. Entonces, trabajar desde la esperanza, desde la gratitud, para lograr que nuestros estudiantes florezcan, que todo el potencial que tienen lo pongan al servicio de su aprendizaje y puedan ser reconocidos como personas capaces de poder vivir, de poder convivir con los demás, de poder relacionarse y que dentro de todo ese potencial que tiene, puedan ellos aportar desde lo que son como personas y como futuros profesionales de la educación hacia la construcción de sociedades más justas y más humanas, a fin de prevenir las situaciones de conflicto, de poder resolverlas de una forma pacífica y de poder siempre ir sumándole a la otra persona. Y con esto cierro mi presentación, resaltando de nuevo la importancia de trabajar la dimensión personal del ser humano y conectarlo con ese propósito que, como les comentaba, no nos puede ser otorgado. Nadie me lo puede otorgar, lo tengo que encontrar yo. Y este va a ser la directriz que va a guiar mi vida, mis acciones, mis conductas y me va a permitir establecer compromisos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Gladys. Vamos a pasar a antes de pasar a las preguntas, una plática muy interesante. Y vamos a pasar ahora a la sección de preguntas. Bueno, como primer pregunta, ¿nos podría comentar cuál es la razón por la que la dimensión personal es clave en los procesos de formación? Sí, muchas gracias, doctora. Creo que, como comentaba al principio, esta es una tarea pendiente de la educación.
Nos centramos mucho en todos los aspectos disciplinares específicos que sin duda son relevantes, los necesitamos. No está peleado, no es que no tengamos que ocuparnos de esto, no, al contrario, es un complemento trabajar esta dimensión personal. Y esta dimensión personal va a permitirle a los estudiantes trabajarla, poder identificar todos aquellos recursos que ellos tienen y cómo esos recursos van a beneficiar su proceso formativo. Entonces, este es un aspecto que necesitamos atender desde el nivel básico hasta el nivel superior, porque todos los días estamos en constante cambio, nos vamos enfrentando a diferentes tipos de situaciones y tenemos que responder a todo lo que se nos va presentando en el día a día. ¿Y qué mejor forma de hacerlo o cómo poder hacerlo que desde lo que tú eres como ser humano? Muchas gracias. ¿Nos podría comentar cuáles son los beneficios de educar desde el propósito? Claro, yo creo que educar desde el propósito va a ayudar a que la persona tenga claridad en quién es él, para qué está estudiando, para qué estudia. Y esto le va a permitir establecer acciones, le va a permitir establecer compromisos con los cuales va a marcar el desarrollo de cada una de sus conductas, en sus relaciones, en sus tareas en equipo, en el cómo se va a conducir. Y toda esta directriz, sin duda, le va a ayudar a tener claridad, siempre estando en un terreno firme y teniendo ahora sí que esa claridad que solamente tú puedes encontrar de lo que tú eres, de lo que tú necesitas, cómo vas a lograrlo, poder establecer esas metas, que todos necesitamos establecer metas, porque si no, pues la marea viene y nos lleva de aquí para allá, no sé por dónde, quién sabe qué pase, o elijo esta asignatura solo porque el amigo la eligió, pero luego descubro que no me gusta y que pues no está sumando, o sino que la que yo quería y me sumaba, pues no la elegí. Entonces, tiene beneficios muy grandes que van trascendiendo y que nos van ayudando en nuestra formación. Claro que sí, nos da dirección y enfoque, ¿verdad? Para poder continuar. Exacto. Sí. Continuamos con la siguiente pregunta. ¿Cuál es la razón por la que un profesor necesita encontrar su misión? Ok. Porque todos, absolutamente toda persona necesita tener una razón de ser, un para qué hace las cosas, un por qué hace las cosas. Porque tener esa claridad, o sea, ¿por qué yo soy profesora? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Qué es lo que me motiva? ¿Qué es lo que me inspira? Y esto me va a ayudar a que a pesar de las situaciones que yo enfrente e incluso del cansancio que pueda enfrentar, voy a seguir avanzando, porque esto es lo que amo hacer, porque tengo claridad en por qué elegí esto. Entonces, la docencia incluso es un proceso creativo en donde yo, a pesar quizá de estar cansada, voy a seguir diseñando, voy a seguir buscando la mejor forma de poder hacer enseñables ciertos contenidos, de aportar a la formación de los estudiantes, de verlos crecer. Entonces, la misión es nuestra razón de ser y toda persona necesita tenerla clara. Sí, muchas gracias, doctora. Efectivamente, ¿verdad? Como docentes jugamos un rol muy importante y pues a final de cuentas, como somos los transmisores precisamente de ese conocimiento que se quiere adquirir, también transmitimos un poquito de nuestra persona. Y si no tenemos claro lo que queremos, pues efectivamente, ¿verdad? No podemos completar la misión al 100% que nos planteemos. Como última pregunta, doctora, ¿cuáles son algunas de las estrategias que puedo poner en práctica en el aula para incrementar emociones positivas?
Yo creo que podemos utilizar diferentes tipos de estrategias, desde aquellas estrategias centradas en la reflexión, que despierten la creatividad, el hecho de usar diferentes tipos de metodologías como el aprendizaje experiencial, esta parte de interesarnos por el sentir del estudiante, utilizar la lúdica, los diferentes tipos de metodologías activas. El role playing también es una excelente estrategia que podemos utilizar siempre en función de los contenidos. Nos permite revitalizar, despierta energía, técnicas de autorregulación emocional para poder trabajar en la gestión de nuestras emociones. Son claves, ejercicios de respiración, las pausas activas. Entonces, creo yo que tenemos un amplio abanico de estrategias que podemos ir utilizando para trabajar con el estudiante. Los procesos de formación siempre deben de ser en conjunto, siempre deben de ser no solamente desde lo individual, sino desde lo colectivo, desde lo cooperativo. El trabajo en equipo es relevante para poder seguir sumando a la formación. Ujú. Pues bueno, qué interesante, ¿verdad? Muchísimas gracias, doctora Ivette. Agradecemos su participación inmensamente de todo esto que hemos aprendido el día de hoy. Y bueno, podemos decir que la educación puede desempeñar un papel súper importante, ¿verdad? En ayudar a los estudiantes a descubrir su propósito y sentido de vida, lo que puede tener un impacto positivo en su desarrollo personal y obviamente eso se refleja en la sociedad en general, ¿verdad? Entonces, como conclusión, podríamos mencionar que la educación pues debe centrar sus esfuerzos en favorecer el florecimiento del estudiantado, valorando tal vez los aspectos disciplinares, específicos, técnicos e incluso los personales. Con una educación también con sentido, podemos decir que favorezca la autodeterminación y adopción de una visión positiva, que ayude a enfrentar las dificultades inherentes de la vida académica, respondiendo desde sus virtudes y fortalezas de carácter para orientar la conducta, ¿verdad? Entonces, pues prácticamente con esto concluiríamos y pues me basta con agradecer a la doctora Gladys Ivette Chanchi por esta excelente presentación y a todos ustedes por habernos seguido en esta charla, esperando que todo esto nos pueda ayudar a implementarlo en nuestra vida cotidiana. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias a todos por participar. Muchas gracias, doctora Miriam, por el espacio y por el tiempo también para poder compartir en este escenario. Gracias. Gracias.